Gracias, presidente. Sí, me demoro 10, de pronto 12, pero no más. Yo sé que estamos todos muy cansados, pero es importante cerrar el debate. Primero, pues muchas gracias al viceministro que se quedó hasta el final. El Ministerio de Justicia es el rector de la política, o debería ser el rector de la política antidroga, así que su presencia es importante. Voy a empezar con la intervención del ministro de Salud. Él empieza en su exposición diciendo que hay una disminución, un esfuerzo del ministerio por disminuir el consumo del cigarrillo, y es cierto, y en Colombia se disminuye el consumo del cigarrillo. Sin embargo, con programas como el de Échele Cabeza, no se entiende cómo al mismo tiempo se promueva el consumo, así sea el consumo, digamos, dirigido para prevenir, etcétera, pero no tiene ningún sentido. Mientras reducimos los escenarios de consumo del cigarrillo, que causa muertes, que causa daño, que causa costos gravísimos al sistema de seguridad, ampliamos los escenarios para el consumo de otras drogas, como en este caso las drogas sintéticas. Es un tema bastante complicado de entender. Lo segundo es que él dice que no había mediciones. Sí, la primera medición fue en el 2009, fue una medición absolutamente completa del escenario del consumo y corresponde, señor viceministro, a una política que había en ese tiempo, que redujo de 102.000 hectáreas cultivadas a 60.000, que midió el consumo, que alertó, que abrió una cátedra, que hizo una campaña de territorio libre de droga, etcétera, que corresponde a un trabajo articulado del ministerio de esa época, que corresponde a una política pública que dio resultados y que sí existió. Pero ya me voy a referir a su intervención. Yo creo que las mediciones sí deben ser anuales, contrario a lo que dice el viceministro, porque en los niveles de consumo y en lo que está pasando el país, pues tenemos que tener información actualizada sobre lo que está pasando. El mismo ministerio reconoce o dice que sí tiene las mediciones, pero en las respuestas que ellos mismos dan desconoce las supuestas mediciones de las que habla el viceministro de Salud. Entonces dice, en la respuesta que a mí me envían, no hay medición, no hay datos, y ellos dicen que no, que sí los tienen, que la medición debe ser cada 2 años, etcétera, que son sectoriales, que aportan una información, etcétera, pero pues ellos mismos se contradicen con la respuesta. En el tema del glifosato, no voy a profundizar porque lo dijo María Fernanda, pero ¿por qué es nocivo para las drogas, para la salud cuando se trata de drogas ilícitas y no lo es para cultivos de papa, café, arroz, etcétera, etcétera, tienen de palma, etcétera? Es decir, ahí hay una contradicción que no le han resuelto a los colombianos, que no nos han resuelto y que genera una duda enorme y una desconfianza enorme, que es lo que dice la doctora María Fernanda. Además, porque en esa misma lista pues está lo que utilizan los peluqueros, está el café y están otras sustancias que también probablemente podrían causar cáncer, pero que no tienen estudios científicos que comprueben la afectación. En cuanto a que él decía que la política se había circunscrito solamente a penalizar el consumo, es falso. El acto legislativo 002 trata claramente al adicto como enfermo y ataca judicialmente al jíbaro como delincuente. Este gobierno lo único que debía hacer era reglamentarlo y no lo hizo. Decir que fue exitosa la política de consumo porque es inferior a la de otros países latinoamericanos es realmente vergonzoso que el viceministro diga eso. Uno no puede decir que como nosotros somos el mejor de lo peor, entonces ya la política pública tiene un resultado. Se reafirma el riesgo del creciente consumo de sustancias psicoactivas. Ya me refería a lo de las encuestas. Se reafirma el ministro que la lucha contra las drogas debe corresponder a una acción interinstitucional que no existe. Nuevamente ahí hay una falta de carencia o una carencia de política pública. Ya hablamos del glifosato. El Ministerio de Educación. El ministro de Educación, yo quiero primero hacerle un reconocimiento, y es que él reconoce la propuesta del doctor Oscar Iván Zuluaga como lo que debe ser la propuesta medular de la educación, que es la jornada única escolar. La utilización del tiempo libre, la implementación de la cultura, del deporte dentro de la jornada, porque estoy de acuerdo con él, el problema del pico y placa escolar, salir al mediodía, pues ha generado
por supuesto, unos problemas, de modo que es interesante que lo reconozca, que esa es la solución. Lástima que, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo no haya recursos para llevarlo a cabo, pero bueno, al menos ya lo están aceptando. Acepta la desarticulación, y nuevamente habla del tema de las universidades, de la autonomía universitaria. Si bien es cierto, deben ellos tener por supuesto unas políticas individuales de acuerdo a sus universidades, pues deben existir unos elementos previos y unas directrices de una política pública nacional. Nuevamente muy importante las cifras que expresa el viceministro de inversión para el futuro, pero llevamos 5 años de gobierno, Santos, y no podemos esperar a que se complete el tema de infraestructura para poder solucionar el tema de la jornada única escolar. Nuevamente omitió responder sobre cuál era la estrategia concreta de prevención en las aulas, no lo dijo, tal vez porque no existe. Acepta la desarticulación y bueno, esperemos que sí firme el convenio con la Policía Nacional para que no tengamos que esperar 4 o 5 años más o al próximo gobierno para que lo firme. Se demostró también que no han sido efectivos los controles que han promovido en las universidades contra el consumo. Ya hablamos de salud. El ICBF. Bueno, el doctor Enver Stephen, bueno, habla, digamos, de la atención de los niños y las niñas. Es que se me perdió, aquí lo tengo. Si bien es cierto la medición no es de su competencia, pues efectivamente el ICBF necesita la herramienta de la medición para poder aplicar cualquier política pública correspondiente. Nuevamente el ICBF insiste en la responsabilidad del Ministerio de Salud, pero y dice que no es su única responsabilidad, pero la verdad es que es una responsabilidad compartida entre el ICBF y el Ministerio de Salud. Nuevamente aquí juega la necesidad de la articulación entre las diferentes instituciones. Esperamos que podamos tener pronto el acto administrativo firmado para poder iniciar la ruta, porque pues ya llevamos 5 años de gobierno y el acto administrativo no está firmado. Es que el gobierno no empezó la semana pasada, es que lleva 6 años del gobierno. Entonces, si yo le estuviera haciendo un debate a un gobierno que empezó el año pasado, pues yo lo entendería, pues que ya llevan 5 años. Entonces a mí me dicen, es que estamos formulando, es que estamos buscando, es que estamos esperando que firmen el decreto, es que estamos esperando una cosa y la otra, pues realmente es bastante preocupante. Es cierto que no se puede estigmatizar a los jóvenes como consumidores, pero tampoco debemos justificar el tema de la adolescencia, como se explicó anteriormente por parte del doctor Stephen. Muy importante el plan de intervención que se presentó, pero pues 10 intervenciones por mes realmente no se compadece con el tamaño del fenómeno. Ya para finalizar, frente al viceministro lo dejé para el final, ya que tuvo la gentileza de esperar. A mí me parece lamentable que el gobierno Santos, no sé con qué intención, haya decidido no continuar una política que mal que bien traía unos resultados, que hubiese sido susceptible, por supuesto, de mejorar, de cambiar, etcétera, y la haya prácticamente descartado para tenernos 5 años sin política pública de droga. Entonces, a mí me parece sinceramente muy preocupante que después de 5 años me digan que dejaron una política y que están reformulando una con el costo que esto trae, y es el aumento de los cultivos, el aumento del tráfico, el aumento del microtráfico, los problemas en la frontera y el aumento del consumo. A mí me parece supremamente lamentable y preocupante que no sé con qué función, con qué racionalidad dejen de seguir una política que mal que bien traía unos resultados para reformular una en 5 años de gobierno con los resultados lamentables que vimos hoy en la presentación. Nuevamente se confirma que no hay una medición del fenómeno de las drogas por parte del gobierno unificada con una sola metodología que permita formular política pública. No hay resultados que mostrar, y lo que sí se evidencian son acciones desarticuladas, como ellos mismos lo responden en el derecho del cuestionario.
intenta en algún momento el viceministro aplicar una especie de espejo retrovisor que no le funciona, porque pues hubo una política que dio unos resultados que no se compadece con lo que ha pasado en este gobierno y pues justificar el crecimiento del consumo con el uso habitual permisivo pues tampoco pues satisface las ideas de este debate. En términos generales, yo quisiera pues agradecerle a todas las personas que vinieron, a las entidades que vinieron, al viceministro de Justicia, al viceministro de Salud, de Educación, al representante del ICBF, al general Palomino, al director del IMPEC, porque han reconocido la importancia del tema, reconocen la necesidad de articular unas políticas, de llevar a cabo unas políticas. Eso es importante, y como decía ahora Samuel, pues casi que, y también el doctor Eduard, pues casi que un alarido de desespero para que esto se haga rápido y no esperemos más tiempo. Todas las entidades reafirmaron las dificultades en la articulación interinstitucional, y saben y entienden que tienen unas acciones que son aisladas y que pues no se compadecen con la necesidad del problema. Nuevamente muchas gracias al presidente, muchas gracias a todos los funcionarios y a todos los compañeros. Lo radicaré después ya con más calma, les cuento, como la idea no es solamente quejarnos por quejarnos, sino algo dejar y algo proponer, pues radicaré un proyecto de ley con los que quieran acompañarme, donde se le ordena a través del proyecto de ley al Ministerio de Educación que cree la Cátedra de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en todas las instituciones educativas del país, para que a través del riesgo informado de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes y de los estudiantes, pues prevengamos el consumo de la droga. No es una política pública completa, pero pues sí es la primera piedra para empezar una política pública hacia la prevención. Muchísimas gracias a todos.